Buenas noches, bienvenidos a su programa Acción Positiva. Hoy voy a hablar de un tema que es verdaderamente de nuestro mayor interés. Voy a hablar de Centroamérica. Recientemente, en artículos publicados en diferentes medios, particularmente económicos del mundo, se ha conocido que empresas como LP Morgan de Estados Unidos y otras calificadoras de crédito visualizan que nuestra región tiene una tremenda posibilidad de desarrollo en el futuro. Tiene perspectivas que se ven muy favorables y que obviamente hacen importante esa integración y esa forma de hacer las cosas en conjunto. Cuando hablamos de ese tema, pues obviamente, y cuando yo hablo de Centroamérica, me da mucho gusto hacerlo con una persona que sabe de este tema, que es en realidad alguien que luchó, promulgó, trabajó por la Unión Centroamericana, y es el licenciado Roberto Carpio Nicol, expresidente de Guatemala, primer presidente o presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1985. Así que me da mucho gusto hoy dar la bienvenida al licenciado Roberto Carpio. Bienvenido, Roberto, qué gusto que estés aquí con nosotros. Muchas gracias, Francisco, muchas gracias que me permitas entrar a este prestigioso medio de comunicación. Muchas gracias, Roberto. Yo siempre que hablo con el licenciado Roberto Carpio, tengo dos documentos muy cerca de mí. Uno es este credo centroamericano, que lo vamos a poner en su pantalla para que ustedes lo miren, que tiene varias cosas muy importantes. Y es un credo que también lleva esa doctrina personal del licenciado Roberto Carpio, cuando en alguna parte él dice, yo nací guatemalteco, pero quiero morir centroamericano. Y otro documento que yo siempre tengo a mano cuando hablo con el licenciado Roberto Carpio es la Constitución Política de Guatemala, ya que él fue copresidente de esa Asamblea Constituyente que hace ya 27 años nos permitió tener este documento tan fundamental para la vida política de Guatemala. Así que bienvenido, Roberto, qué bueno que estés con nosotros, como ya te había comentado inicialmente. A mí me gustaría mucho que tú nos contaras qué fue lo que sucedió en la reunión de la Fundación Esquipulas Nicaragua recientemente, en la que tú estuviste, fuiste homenajeado y diste una plática al respecto de Centroamérica. ¿Nos podrías contar un poco sobre qué sucedió ahí? Con mucho gusto, Francisco. Se cumplían el día 7 de agosto 25 años de los acuerdos de Esquipulas, Esquipulas II, porque el proceso es a partir de mayo Esquipulas I, pero es un proceso muy importante porque definitivamente cambió la situación en Centroamérica. Pues me invitó a la fundación que preside Ayel Montoya en Nicaragua, Fundación Esquipulas de Nicaragua, para que yo disertara sobre el tema de Centroamérica y al mismo tiempo para la presentación de mi libro Colapso del Estado. Así que tuvo varias entrevistas y luego fui condecorado y me nombraron presidente honorario de la fundación. Me gustó muchísimo porque el nicaragüense es muy agradable, trabaja muy bien, y es muy amiguero, así que estuvo muy bien. Estuvo 3 días y muy contento con lo que sucedió en Nicaragua. Cuando tú tuviste la oportunidad de hablar sobre Centroamérica, que era el tema que tú estabas como conferencista, ¿qué ha pasado en esos 25 años de ahí para acá, Roberto? ¿Cuánto hemos avanzado en la consolidación de esta unidad centroamericana? ¿Cuáles piensas tú que son los rezagos que todavía tenemos? Y sobre todo, ¿hacia dónde tú crees que vamos? Bueno, definitivamente cuando se inició el proceso de Esquipulas I, que es cuando escribí mi credo centroamericano, para darme espíritu y ánimo a mi pensamiento que trataba de desplegar. Pienso que Esquipulas I, que abrió la puerta, en Esquipulas I lo que se investigaba y analizaba era cómo llevar la paz a Centroamérica, y ya se planteaba la idea
de un parlamento centroamericano. La idea era que como parlamento era el proceso de integración a través de instituciones como el parlamento. Después, la plena Guerra Fría, era sumamente difícil que los presidentes pudieran sentarse a hablar hasta Esquipulas II el año siguiente. En ese lapso de tiempo, los vicepresidentes, que yo en este caso coordinaba y tenía el mandamiento de los presidentes para elaborar un tratado y formar una comisión preparatoria del Parlamento Centroamericano. Todo se cumplió antes del tiempo fijado. Pero encontrar la paz en Esquipulas II, se escribe un documento muy bueno, La paz firme y duradera, en donde yo me gustaría leerte algunos de los temas porque... Por favor, Roberto, las cámaras son tuyas acá. Muchas gracias. Tiene, por ejemplo, cese de hostilidades, cese de ayuda a fuerzas irregulares, no usa del territorio para atacar otros estados, negociaciones en materia de seguridad, verificación, control y limitación de armamentos, refugiados y desplazados, cooperación democrática y libertad para la paz y desarrollo. Pero el punto muy importante, me detengo en el punto quinto, porque el punto quinto habla de elecciones, es muy extenso, habla de elecciones libres en toda Centroamérica y habla del año de 1988. En este caso trataba de llegar a Centroamérica al proceso democrático, dadas las situaciones que se presentaba en este caso en Nicaragua con el gobierno sandinista. Así que ese proceso da vida a lo que después fue el Parlamento Centroamericano, como un acceso a la integración centroamericana y como una de los sistemas democráticos en el cual la estructura de un parlamento refleja lo que son los parlamentos nacionales. Ese se completó después de firmar un tratado, pero como el tratado, sabes que Costa Rica, en ese momento el tratado más bien era decisiones por consenso, y como Costa Rica no aprobaba en el Congreso, en su Congreso, el tratado estaba paralizado. Hubo que hacer un primer protocolo para liberar esa situación y que en alguna medida fuera decisiones de mayoría. Costa Rica en ese caso exigió que las prerrogativas que tenía el Parlamento Centroamericano del control de los organismos de integración y la nominación de sus principales funcionarios quedaba bloqueada, y así quedó hasta cuando se reformó el tratado y nace el SICA. ¿Cómo no? Ahora, por ejemplo, tú mencionas, si nos vamos a los años 85, 88, la paz firme y duradera, la fase democrática. Y me parece bien interesante, Roberto, porque dentro de nuestra audiencia en este momento, dentro de los países de Centroamérica, que ya 40 millones o un poco más de habitantes, una gran cantidad de los jóvenes nacieron, crecieron y han vivido en una época de paz. Sí. Pero obviamente todavía nos recordamos nosotros de las épocas de zozobra en la cual Centroamérica en alguna forma era un escenario geopolítico de conflictos, sobre todo en el polo norte de Centroamérica, ¿verdad? Pero ¿no crees tú que verdaderamente vale la pena enfatizar en ese cambio que ha habido de la inestabilidad antes de estas fases a lo que ahora tenemos? Ahora tenemos elecciones democráticas, hemos tenido continuidad de gobiernos, no hay guerra como nosotros nos tocó vivir. No cabe duda que ha cambiado mucho el escenario, especialmente después del gobierno que nosotros presidimos con el ministro Cerezo, comenzaron a cambiar rápida y aceleradamente. Creo, interviene mucho la tecnología de punta que está en todo el mundo, y cada vez es más rápida los procesos tecnológicos, pero naturalmente que Centroamérica comenzó a cambiar rápidamente. No se puede decirte si fue tan bien como se esperaba, pero definitivamente ha cambiado porque hoy tenemos gobiernos democráticos, pero el problema fundamental, ¿sabes qué es? Que se respete la Constitución de la República en cada país, porque si no se respeta la Constitución de la República,
que es un pacto social, entonces la democracia cojea. Y luego en el caso de Centroamérica, pues mira los grandes conflictos que hay hoy con el río San Juan, entre Costa Rica y Nicaragua, por un canal interoceánico. Pero también tenemos en la Bahía de Matique el problema con Belice, que está pronto el año entrante a un referéndum. Pero también tenemos otros puntos de conflicto. Y yo pienso, no sé si tú lo consideras así, es porque la economía y la política tienen que ir de la mano. No puede haber diferencias marcadas entre decisiones de uno y de otro. Ese es un tema que debemos estudiar con mucha precisión. Definitivamente, Roberto, y aun cuando nosotros vemos ahora las relaciones comerciales, pues cuando vemos que los tratados de libre comercio, por ejemplo, con Norteamérica ahora se hacen aún integrando a República Dominicana, ya es un bloque regional. Recientemente la Unión Europea firma un acuerdo de asociación y lo que pide que se haga es con la región centroamericana. Es decir, ya no nos están viendo, ni a ellos les conviene ni política ni económicamente tratar con pequeños países, ni a nosotros tampoco. Entonces yo creo que verdaderamente aquí vino a ser una convergencia esa visión que se tuvo con la realidad económica y política que tú hablas en este momento, Roberto. Sin embargo, por ejemplo, uno de los grandes, diría yo, problemas que enfrenta las decisiones del Parlamento Centroamericano, que tú fuiste el primer presidente, ¿me recuerdo? Así es, Así Francisco. es, ¿verdad, Roberto? Yo presidí por unanimidad el Parlacén en su primer año. Claro, tú sabes que el Parlamento ha tenido muchos señalamientos, ha tenido críticas, ha tenido dudas sobre su verdadera valor o no. Yo creo verdaderamente que es un organismo que tiene una función. El hecho de no ser vinculante sus decisiones ha sido un rezago, debería de modificarse o debería persistir únicamente en una forma deliberativa sin que sea vinculante sus decisiones. Bueno, esa es una excelente apreciación como en tu pregunta. Definitivamente, ¿por qué llamarle parlamento si no voy a cumplir el papel que le corresponde dentro de una estructura mayor que es un Estado? O sea que el parlamento, a la par de la Corte Centroamericana, del Banco Centroamericano, del Sistema Integrado del SICA, son parte de un sistema que tiende a orientarse hacia nación. Porque uno de los mayores problemas que tenemos hoy en día es que los estados nacionales, a mi criterio, no son viables, porque si no se integran en unidades mayores. En el caso de Centroamérica somos, y ese es nuestro mayor valor, nuestra geopolítica, nuestra situación geográfica, porque en una medida somos el vínculo, el puente entre el norte y el sur del continente, y hacia el lado del Pacífico vemos a los grandes tigres del Asia y al otro lado vemos Europa por el Mar Caribe. Esa es nuestra mayor, digamos, fortaleza, aparte de otras muchas que nuestros países tienen. Pero no consideramos a nosotros ese valor geopolítico de la región. Y ese es un problema que debemos corregir y en alguna medida pasar de los estados nacionales a una etapa de supranacionalidad en donde se distinguen las competencias claramente en lo que son de cada estado y las competencias comunitarias. Europa, cuando nosotros avanzábamos bastante en el año 91, Europa se llamaba no se llamaba Unión Europea, se llamaban Comunidades Europeas. Ellos han avanzado muchísimo y nosotros en el campo político nos hemos estancado, aunque no en el económico, pero esa diferencia entre uno y otro, el económico y el político, tiene que ser superado modificando el sistema si queremos llegar a constituir una sólida nación. Claro, por ejemplo, cuando tú hablas de la eurozona que pues ha venido enfrentando una problemática económica ahora, sin embargo, pues su misma capacidad estructural que tú has venido mencionando, cómo se ha venido evolucionando y fortaleciendo, permite que salga adelante de la crisis. Ya se ha hablado hasta de que algunos países iban a abandonar la eurozona,
de que el euro podía dejar de ser la moneda única. Sin embargo, pareciera que todo esto ha ido quedando y se ha ido resolviendo. Te menciono esto porque obviamente en un proceso evolutivo, en algún momento tendremos que pensar tal vez hasta en una moneda única. Existe el peso centroamericano que no tiene una verdadera aplicación comercial, pero en algún momento probablemente hasta una moneda que sea de uso común, alguna representación internacional de uso común. Se ha hablado del pasaporte centroamericano, es decir, todas estas ventajas que vendrían de una mayor fortaleza, ¿verdad? Por otro lado, la parte geopolítica, Roberto, tenemos el Canal de Panamá, que vemos que en este momento está en un proceso de ampliación con una inversión millonaria, pero sabemos que en Nicaragua están trabajando fuertemente en un canal interoceánico y que en Guatemala existe, por ejemplo, el proyecto del Corredor Seco, hablando de esa posición estratégica tan importante de Centroamérica. Entonces, ¿tú crees verdaderamente y políticamente, Roberto, que nuestros estados están bien claros y conscientes de esta necesidad? Por ejemplo, en Nicaragua el señor presidente Daniel Ortega, pues era presidente también en la época del sandinismo y ahora él está de nuevo presidiendo este país. En Guatemala tenemos nuestro propio gobierno, en Honduras. ¿Estarán, crees tú, políticamente visualizando esta realidad geopolítica con vías del futuro? No, me parece que no tanto, Francisco, porque en el Tratado del Parlamento Centroamericano se añadía y otras instancias políticas. Y eso nunca se ha comprendido. ¿Por qué otras instancias políticas? Porque una de las instancias era la cumbre de presidentes, que ahí se legitiman como institución centroamericana, pero se quedó ahí, y los presidentes como coordinadores. Esas eran las otras instancias políticas y no solo el Parlamento. O sea que estábamos entrando ya en una integración de segunda generación. Inclusive al controlar el Parlamento, los organismos de integración, ya era, digamos, un tipo de supranacional que Costa Rica bloqueó y que el SICA, lamentablemente, cuando se hizo la reforma de Lodeca, definitivamente lo dejó tal como estaba el bloqueo. Así que ahí tengo la impresión que retrocedimos un paso. Y cuando lo que dice todo el Parlamento, ese Parlamento no se modificó en absoluto hasta hace un año en tiempo del gobierno anterior. Y le dan la capacidad que perdió 20 años anteriores. Bueno, pero ¿qué es lo que nos sucede? Que no tiene, a mi criterio, una debilidad, que el Parlamento no tiene fondos suficientes para controlar los organismos de integración. Entonces, y además no es vinculante totalmente. Entonces, nuestros sistemas no responden, Francisco, para lo cual fueron creados. Igual pasa con la Corte Centroamericana de Justicia, que ni siquiera se ha integrado con los delegados de Guatemala, por una pugna que existe entre el Congreso y la Corte Suprema de Justicia, no de ahora, de hace algunos años atrás. Así que si no entendemos que las instituciones deben funcionar, ¿cómo pretendemos que el sistema funcione? Y el tiempo juega en contra de nosotros, Francisco, por la velocidad en que hoy se mueve la tecnología. No podemos perder tiempo. La economía y todo esto, ¿sí? Roberto. Ahora, una pregunta. ¿Cómo resolvemos el nudo gordiano? Es decir, ¿cómo hacemos para dar esos pasos hacia adelante? Ha habido estancamiento en algunos aspectos, pero ¿qué deberíamos de hacer para seguir adelante? Esto es como una persona que tiene cojo de un pie y tiene que estarse apoyado en un bastón. Si no compone su pie, seguirá apoyándose en bastón y el menor piedrita en el camino se va a caer. Y además perdemos frente a estados terceros y frente a bloques de estados, perdemos poder porque nosotros mismos no lo tenemos. Fíjate que una de las cosas que es más importante, Centroamérica debe consolidarse, hablo de Centroamérica, de consolidarse como en la estructura política, reformando el SICA y darle el proceso de supranacionalidad. Porque si nosotros no apretamos el paso centroamericano, ¿cómo nos vamos a abrir al Caribe, donde hay otras costumbres, otras lenguas, etcétera, etcétera, etcétera?
Es cierto que este es un mar Mediterráneo, pero primero consolidemos nosotros. Eso era un poco la crítica que yo le hacía a un funcionario europeo muy amigo. Le decía, Europa se abrió demasiado, a una rapidez muy grande, y por eso los elementos presentes de la crisis es por esa apertura y haber consolidado lo que se tenía con suficiente solidez. Y yo pienso que ese es un problema que tenemos ahora para la integración. Y como nosotros, como usted bien dice, nos ven como países integrados, ¿cómo podemos tomar decisiones si son decisiones que si un presidente de un país no le agrada, sencillamente no lo toma? No hay nada que le obligue a hacerlo. Claro, esa era un poco la preocupación. Obviamente el sueño de la Unión Centroamericana viene a lo largo de nuestra historia, ¿verdad, Sí. Roberto? Porque pues ya desde la independencia para acá hemos tenido figuras que han buscado y han luchado por la Unión Centroamericana, y pues yo creo que se avanza significativamente. Ustedes logran un paso muy importante y ahora estamos en necesidad de continuarlos dando, porque como tú dices, tecnología, economía, hasta el momento hemos recibido prácticamente la imposición, si se quiere ver en este sentido, positiva por parte de Europa, por parte de Estados Unidos, que nos dicen, negociamos con ustedes, pero como bloque, ¿verdad? Claro. Lo cual ha sido, si uno quisiera verlo, negativo en cuanto a que nos han impuesto, pero positivo en cuanto a que se ha logrado caminar, ¿verdad, Roberto? Como si tú tuvieras, digamos, un mensaje que darle a los actuales presidentes de Centroamérica, ¿cuál sería el mensaje que tú les dirías de cómo seguir adelante con la visión centroamericanista? Bueno, tu pregunta es crucial y muy interesante. Primeramente, cada presidente debe comprender que la forma de asociarse es reformando el SICA y pasando a la supranacionalidad. No es tan complicado. Nosotros en los 2 libros que escribí, el paso está ahí, es fácil darlo si hay decisiones políticas, porque si no lo hay, cualquier decisión de medio, digamos, fracasa, porque no hay, en este caso, desgraciadamente estamos a consensos, lo que no hay en el Parlamento es mayoría. Pero entonces yo le diría, señores presidentes, ¿quieren ustedes una integración que conduzca a una nación centroamericana y ampliándose al Caribe, al espacio Caribe, o no? Pero si no la quieren, entonces que digan qué es lo que entienden por integración. Ese es el kit de quién le pone el cascabel al gato. Ahora, por ejemplo, yo mencionaba por los señores presidentes, porque en un momento ellos, la temporalidad, pero por ejemplo, los partidos políticos, ¿verdad, Roberto? Que pues van a ser más permanentes. ¿Qué mensaje sería al partido político? Debería ser muy similar, porque un periodo presidencial puede tardar 4 años o 5, dependiendo del país, y luego, pues, eventualmente hay un cambio. También los partidos políticos deberían de tener claridad en este mensaje. Lógico, Francisco, desde luego. Ha habido digamos, una separación entre los congresos, donde están los partidos políticos, por consiguiente, y lo que es el propio Parlamento Centroamericano. Es cierto que hay reuniones y se reúne el SICA con el Parlamento, se reúnen, pero las decisiones no llegan a arrancar en obligatoriedad. Entonces, el problema es que también los partidos políticos, ahora que el Parlamento tiene ya una mayor expresión en sí, comprendamos que para darle al Parlacén lo que debiera tener, a la Corte lo que debiera tener, necesitamos modificar el sistema. Porque si no lo modificamos, como te digo, una pata de palo y una pierna, vamos a tropezar. Creo que es prioritario, Francisco, es prioritario, y por eso es mi batallar continuo. Por favor, entendamos que yo quiero hacer una nación centroamericana. Las instituciones están, otros puede ser que no les interese.
Entonces hay que llegar a determinar qué queremos hacer en Centroamérica antes de abrirnos al Caribe, porque se está hablando de traer al Parlamento a Cuba, a Haití. Bueno, no importa, está bien porque somos un mar Mediterráneo, pero consolidemos la integración basada en lo que es Centroamérica. Claro, naturalmente que siguiendo el modelo de la Unión Europea, por ejemplo, pues cada país ahí mantiene su autonomía, digamos, ¿no? Pero lo que creo que ellos han logrado hacer muy bien es esa legislación que a través de moneda, a través de legislación, que afecta a educación, que afecta a salud, que afecta a los aspectos laborales, ellos han logrado integrarse. Actualmente, por ejemplo, tú sabes que en el sistema educativo pues está el modelo europeo de educación en el cual ya todos ellos siguen el mismo estándar, ¿no? Una persona que estudia en España ahora puede estar validado completamente, digamos, en Alemania o en Italia. Entonces, yo creo que tal vez sin perder la autonomía nacional o sin perder la identidad nacional, hay que trabajar mucho en desarrollar esta legislación que homologue, digamos, prácticamente aspectos cruciales. No descubrir la rueda, sino que seguir el buen ejemplo de las cosas que ha hecho bien Europa y tal vez aprender de las que no, ¿verdad? Mira, Europa desde un principio, aún sin que existiera el concepto de parlamento, apoyó a la idea de parlamento y sustentado en elecciones libres del parlamento. Y eso nosotros entramos en poco tiempo, en 5 años en ese sistema, y a Europa le costó muchísimo más. Yo siento que en Europa nos comprendió mejor sobre lo que sucedía. Y lo que tú dices, tienes razón. Por eso la supranacionalidad cae, digamos, el derecho comunitario, que aquí en Guatemala todavía está en pañales. Europa ha tenido un desarrollo vertiginoso del derecho comunitario. Porque el derecho de integración está dentro del derecho internacional, pero al mismo tiempo tiene derecho de integración. Yo creo que nos hace falta mucho camino para recorrer, pero donde yo siento que nos hace falta mucho más es el tema de decisiones políticas. Si no, mira los problemas que tenemos. Tú me decías en un principio que Guatemala, Centroamérica, tiene un nivel de posibilidades de desarrollo increíble, y lo es. Solo ponte a pensar. Si tuviéramos los dos mares comunes centroamericanos, ¿cuánto poder tendríamos? Y ahora se discute, por ejemplo, las Islas del Cisne con Colombia, claro. Y cosas así por el estilo, porque lo que importa es la materia prima sumergida en el mar. Roberto, desafortunadamente me están diciendo aquí que ya llegamos al tiempo límite del programa. Yo de verdad siempre te agradezco cuando tú nos visitas porque nos vienes a compartir tanta experiencia y tanta enseñanza. Hoy nos vamos a tener que ir, Roberto. Así que pues ambos le mandamos un saludo a nuestra audiencia en agradecimiento por habernos acompañado. Te agradezco a ti, Roberto, que nos hayas compartido este tiempo en Acción Positiva. Y muchas gracias a ti. Nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muy buenas noches. Yo aprendo.